Y bueno, solamente saber que se escucha más o menos bien, que de momento no hay demasiado problema a la hora de recepcionar, de vernos, pues todo, de estar, ¿no? Así que nada, dice algo que sí. Pues estupendo. No sé el resto un poco. Parece que Mariluz dice que perfecto. Vale, pues parece que estamos. Gema desde Almería. ¿Desde dónde también nos estáis os estáis sintonizando? Iba a decir como si esto fuese una radio, pero a mí me gusta la radio, así que os voy a decir sintonizando también. Desde Getafe, también desde Barcelona, también Sevilla, Colombia, Bilbao. Muy bien, estupendo. Desde, bueno, Macarena, no sé, Macarena, a lo mejor vienes de Sevilla o algo así. De algún sitio vendrás. Bueno, vamos a ver una serie de cosas ahora, si os parece. Las típicas cosas que vemos siempre al principio de todos los webinars. Y bueno, nos escriben también desde Murcia, desde Madrid, desde Sevilla. Hoy está más repartido la cosa, es que últimamente había mucha gente de Sevilla. Bueno, que sepáis de todas formas que esto que vamos a grabar y que tenemos ahora, ya sabéis que luego lo grabamos y luego lo vamos emitiendo también en algunos de los podcasts que tenemos o también en la propia página donde tenemos todos los talleres, bueno, pues ahí vais a poder también tener una referencia de todos los temas que hemos tocado hasta ahora. Macarenas de Sevilla, ves, es que soy un adivino total. Has adivinado. Es que yo soy muy bueno para esas cosas. Yo veo, yo tengo como un poder, veo y ya está. Esto es una intuición que tengo siempre y me funciona. Muchas veces. Bueno, la mitad sí y la mitad no. Puede ser. Entonces, bueno, pues vamos a ver un momentito algunas de las cosas que vamos a tratar hoy, que yo creo que es interesante, y a partir de ahí vemos. Y os presentamos a nuestra invitada, ¿vale? Que algunos a lo mejor ya los conocéis. Ya sabéis que este es un ciclo de conferencias que se llama Gestiona tu miedo al coronavirus. Vamos por la tercera semana y en la medida que sigamos, pues bueno, es nuestra manera también de ofrecer nuestro granito de arena también a esta situación de emergencia sanitaria del COVID-19 y creo que teníamos, yo creo, quizá los conocimientos, las posibilidades también de poder ofreceros este tipo de talleres, pues porque llevamos muchísimo tiempo trabajando con temas de ansiedad, llevamos más de 20 años aquí timonando al frente del timón, ¿no? de un barco con el que surcamos un poco todos estos mundos de la ansiedad y los trastornos de ansiedad y bueno, esto es lo que vemos todos los días. Entonces, fijaros que, bueno, pues casi todas las cosas que estamos viendo ahora, pues lo habíamos visto ya en miedos de los pacientes, así que bueno, esto es así, los nuevos talleres que vamos a ver hasta ahora. Vamos a ver ¿y después qué? Que es gestión del trauma con Antonio Iglesias, que ya hemos visto, perdón, el viernes 3 de abril. Hoy tenemos a Mari Carmen Japaz, que es nutricionista, para hablar sobre inmunonutrición, que nos va a explicar un poquito qué es esto. El miércoles vamos a descansar, el viernes 10 de abril vamos a tener cómo gestionar el sufrimiento con el doctor Pablo Iglesias también. Haremos una conferencia donde hablaremos un poco de la angustia, tanto mental, ¿no?, que podamos tener. Como él ha sido médico de cuidados paliativos, entonces trabajaremos también, bueno, con cuál ha sido su perspectiva, ¿no?, del sufrimiento y yo creo que os puede dar también una perspectiva muy enriquecedora. Y el miércoles 15 de abril hablaremos sobre cómo enfocar nuestra mente. Esto de cómo enfocar nuestra mente, pues hablaremos básicamente, ¿no?, trataremos de explicaros cómo hay algunas técnicas y hay algunas... Sí, hay unas gestiones que podemos hacer con respecto a aprender a enfocar la dirección hacia donde está nuestra conciencia. Hablaremos un poco de cómo está construido básicamente el cerebro y nuestra conciencia, no tanto en un plano teórico, sino para que sepáis un poco cómo funciona. Y también me gustaría trabajar muchas de las distorsiones, ¿no?, que solemos tener y que nos suelen dificultar bastante la vida.
Recomendaciones, ya sabéis, aseguraos de que vuestro ordenador no esté manejando ahora mismo muchas tareas a la vez. Aseguraos de que no está consumiendo mucho ancho de banda, si no escucháis bien, los cascos. Y por último, si veis que la imagen se bloquea, ahí tenemos al botón reconectar. Hoy no tenemos a nuestra querida Sara, que la tenemos un poco de baja, creo que no por coronavirus, sino por un dolor de cabeza bastante fuerte. Entonces, bueno, pues desde aquí que se vaya recuperando y nuestros mejores deseos para ti, Sara. Si os parece, nos presentamos, preséntate tú, Cristina, luego me presento yo y luego te presentas tú, Mari Carmen. ¿Os parece? Venga, pues vamos a ello. Bueno, pues nada, un día más, encantada de estar aquí con vosotros. Mi nombre es Cristina Luna, soy psicóloga sanitaria y estoy especializada en el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Es a lo que nos dedicamos todos los psicólogos que fundamos, que estamos dentro de, perdona, no que fundamos, sino que estamos dentro de AMADAC. Y bueno, pues nada, yo creo que va a ser una visión interesante, ¿no? Y a mí me va a gustar mucho escuchar a Mari Carmen porque, oye, no todos cuidamos muy bien nuestra alimentación, así que yo creo que este punto de vista, oye, pues nos va a aportar algo muy, muy chulo. Y nada, como siempre os digo, pues encantada de estar aquí con vosotros un día más y intentando también amenizar este tiempo, daros información que pueda ser de utilidad. Así que nada, yo también os quería decir, como hoy no estará Sara, estaré yo aquí un poquito llevando el chat. Como siempre os dice Sara, si tenéis alguna pregunta para que yo la pueda ir marcando para hacerla al final, os pediría que lo pusieseis en mayúscula pregunta, en grande, y luego la pregunta a continuación, para que luego lo podamos formular. Así que nada, hoy estaré con vosotros aquí y también un poquito a los mandos. Así que nada, Rubén, te dejo. Pues sí, hoy estás de operador. También. Hoy estoy de operadora Estás de también. operadora. Hoy estás de operadora. Y Mari Carmen, tienes gafas torcidas. Póntelas bien. Ya está. Tienes que Ahora tienes que activarte el micro, hablar, Mari tienes que Carmen, hablar arriba. desde el micro. No. Tienes que No activar el se te micro. escucha. No. No, no se te escucha. No sé No, te si... estamos leyendo los labios, pero no te Sí, escuchamos. va a ser complicado. Leerte los labios no vamos a tener tanta habilidad. Mira, donde tienes arriba la cámara, que la tendrás en azul si la tienes abierta, a la derecha hay un micrófono y lo tienes que tener en azul también. Eso ¿Lo significa que tienes? está operativo. ¿Lo tienes? Terror, horror, problemas técnicos. Un segundo. Ya nos ha pasado 2 o 3 veces. Ya es que no nos asusta nada. Porque sabemos que al final saldremos adelante. Lo de las gafas ya no importa, Mari Carmen. Ahora importa que se te escuche. Esto ya ha pasado a un segundo Ya ha plano, las pasado gafas. un segundo. Exactamente, ya no tiene nada que ver. O sea, ya esto es absolutamente algo. Entonces, eso es. A ver si... Y si no, lo típico, reinicia, ¿no? Reiniciar, es la... Ahí, ¿qué tal? Ya está, Mari Carmen, no hace Ahora sí, falta ahora sí. reiniciar. Muy ¿Se bien. escucha bien? Sí, menos mal Perfecto. que tú eres ducha con estas cosas de los problemas técnicos, ¿eh? ¿Sabes lo que me pasó con las gafas? Claro, se me cayeron, las tengo Sí, ataditas así porque no, sí, no salgo, no me sí, voy a la óptica ni nada hasta que no pase la cosa. claro. Nada, no te preocupes. De todas formas, te lo digo yo que si yo soy una Dalí de la estética, ¿sabes? O Sí, sea que sí. yo Vale, voy, ¿sabes? Vamos. Para los Sí, que no Rubén me puede llevar conocéis, una hoja en la gafa y no darse cuenta o algo exactamente, así. para los que no me conocéis, sabéis que llevo esto por esto, bueno, y voy en chándal, por supuesto. O sea, no tengo ningún problema. Así que nada, te parece si te presentas? sí. Bueno, hola a todos, encantada de estar hoy de nuevo aquí, me gusta mucho y voy a contar en 2 palabras mi historia, porque conozco a Madak como persona que sufre ansiedad, así que de ahí mi conocimiento como paciente, como una de las integrantes de uno de los grupos, ¿no? de Amadak, de terapia. Y bueno, a partir de ahí, bueno, me quedé pegadita a Amadak y en mi labor profesional soy, bueno, nutricionista clínica, trabajo con pacientes con distintas patologías
Y pensamos que dentro de este ciclo donde hablamos del COVID y en la alarma sanitaria que estamos pasando, hay un tema que surge siempre y es el de la alimentación, cómo puede ayudarnos, cómo poder... hay algo que pueda hacer la alimentación, no digo sobre el COVID en sí concretamente, pero sí para fortalecer nuestras defensas, hacernos menos susceptibles a determinadas situaciones, infecciones, etc. Entonces de eso hablamos hoy un poquito. Vale, pues si te parece, a ver, se me ocurre una cosa. Bueno, antes no sé si tenéis algunas dudas de los talleres que van a venir después. Van a ser los dos a las 8 que estáis preguntando. Aparte de este, el del viernes, que va a ir sobre el sufrimiento y sobre la gestión del sufrimiento con Pablo. Y luego el de aprender a focus, es decir, técnicas de foco para aprender a enfocar nuestra mente en momentos de incertidumbre, es el miércoles también, el siguiente, pero a las 8 también, ¿vale? Así que nada, si te parece, vamos ahora mismo a... ¿Sabes lo que he hecho? He hecho una cosa muy mona. Mirad, te pongo aquí. Porque he pensado, podríamos hacerte preguntas, ¿no? Sí. Pero como tú ya, que tienes esta voluntad, ya esta buena voluntad, de hecho ya nos has dado todo el PowerPoint hecho, pues he dicho, mira, esto y luego si acaso podemos ver las preguntas si son pertinentes, ¿vale, Cris? Vale, entonces te vamos a dejar, si te parece ahora, con esto ¿sabes qué? Para poder desplazarte, pues te tienes que ir aquí a Next o atrás, Sí. ¿vale? Perfecto. Perfecto. Si van surgiendo preguntas, para hacerlo más ameno, me gustaría que me las vayas haciendo para que vale, no sea un monólogo pues, mío. si queréis, esta vez, en vez de hacer las preguntas al final, pues nosotros vamos intercalando las preguntas. Vamos a hacer una cosa hoy súper arriesgada. Vamos a hacer un cambio de formato. Y... Claro, para que todo sea más, ¿no? Más Claro, divertido, todo claro. más, no sea Sí. una cosa... Podemos hacer eso perfectamente, ¿vale? De todas formas, yo creo que nos vamos a retirar tú y yo y nos quedamos ahora con esas preguntas que nos vayáis a poder decir, ¿vale? Venga, genial. Perfecto. Entonces, les comentaba que surgió ahora como he leído en distintos medios de prensa como la noticia esta de inmunonutrición. En realidad es una disciplina dentro de la nutrición clínica y demás que lleva muchísimos años y en donde cada día conocemos un poquito más. Vamos a ver, me vuelvo para atrás. Ayuda ahí. Bien, miren, para comentarles aquí un poco lo de la inmunonutrición no es nada más ni nada menos que la interacción, cómo la alimentación, la nutrición me puede ayudar a fortalecer ese sistema inmunitario. O cuando tengo una alimentación que no es la más adecuada para mi situación fisiológica o patológica, cómo afecta directamente a mis defensas. Hablamos de que la inmunonutrición afecta al sistema inmunitario, afecta las infecciones, la inflamación, la injuria o el daño tisular. Por eso dentro de la nutrición se la conoce como una rama de la nutrición que estudia las 4 I's, ¿no? La de inmunitario, infecciones, inflamación e injuria. Imaginemos el sistema inmunitario. No vamos a hablar de procesos específicos ni entrar, simplemente sepamos que es como esta especie de escudo que tiene este hombrecito aquí de la imagen, que por un lado nos defiende de todo agente externo, que puede ser una bacteria, un virus, puede ser, en el caso de personas con alergias alimentarias, la proteína, por ejemplo, puede ser el gluten, puede ser la proteína del huevo, pueden ser toxinas, puede ser la contaminación ambiental, una gran variedad de agentes no deseados externos a nosotros, y lo que queremos es que ese sistema de defensa nos mantenga totalmente aislados y a salvo.
decimos que el sistema inmunitario lo que hace es reconocer lo propio y distinguir también aquello ajeno, y mantener lo ajeno, reconocerlo como potencialmente dañino y mantenerlo fuera, lejos de nosotros, ¿vale? Y el sistema inmunitario a su vez tiene que reconocer cada parte de nosotros como algo propio, algo que es nuestro y que no se vaya a confundir con alguna proteína o alguna célula de nuestro organismo reconociéndola como ajena. Entonces tiene como esa clara misión, que reconozca lo mío, lo mío como propio y que reconozca lo externo como ajeno. Fíjense que en la inmunidad interfieren muchos factores, dentro de los cuales vamos a ver factores que nosotros podemos controlar y otros que no podremos controlar. No podemos controlar nuestra genética, nuestra edad, el sexo, el ciclo menstrual, las enfermedades, las condiciones sociales y económicas, pero sí que hay una serie de factores que son los que están marcados en verde que podemos controlar y que van a afectar esa inmunidad. Entonces aquí es donde hacemos hincapié, todos esos factores que son modificables. El estilo de vida, con esto me refiero a si fumamos, no fumamos, el consumo de alcohol, de drogas, la actividad física, las horas de sueño, el tipo de descanso que tenemos, el estrés, y aquí entrarían los que somos ansiosos, cómo controlamos esa ansiedad a través de la respiración, de la meditación, de terapia, y por último, en donde voy a hacer hincapié, que es en la alimentación. Todo esto, digamos, lo bueno es que en este gráfico podemos ver cosas que están en nuestro alcance y que podemos hacer por fortalecer este sistema inmunitario. Fíjense que hay un concepto que vamos a tratar y es la malnutrición. Muchas veces asociamos el concepto de malnutrición con, imaginamos inmediatamente una persona de muy bajito peso, desnutrida completamente, es decir, asociamos al déficit calórico y al déficit de nutrientes. Pero fíjense que la malnutrición ya sabemos que se da en personas con bajo peso y déficit de nutrientes y en personas con un peso excesivo, ¿sí? En un sobrepeso, obesidad, también tenemos una malnutrición. Una es por defecto, por déficit, y otra es por exceso. Entonces, aquí podemos pensar de que el peso no es un indicador, el peso corporal no es un indicador de el estado nutricional. Eso es muy pobre, es un marcador muy pobre para saber si uno está bien nutrido o no, o si tiene una malnutrición. Cuando hablamos de malnutrición, no solo nos referimos al déficit o al exceso de nutrientes que nos aportan calorías, sino también y sobre todo, y en donde hace hincapié la inmunonutrición, al déficit de vitaminas, minerales, sustancias provenientes del reino vegetal que actúan como inmunomoduladoras, antioxidantes, minerales, que ahora veremos cómo ayudan a nuestro sistema inmunitario. Y digo esto porque a veces puede haber algún trastorno de la conducta alimentaria, como la compulsión por comer, el síndrome de comedor nocturno, los atracones y demás, en donde a pesar de mantener un peso corporal dentro de la normalidad, el aporte de esos nutrientes que nos interesa en la inmunonutrición está muy bajito. Incluso imagínense en una persona que tiene una ingesta elevada de alimentos ricos en carbohidratos simples, en grasas, aumentas de peso, y seguramente ese exceso de ingesta no posibilita una selección adecuada de alimentos que a la vez de calorías nos estén proporcionando cosas que nos interesan en la inmunonutrición, como son los minerales, las vitaminas y todas estas sustancias inmunomoduladoras. Es decir, que es un concepto que hay que tener totalmente diferenciado del peso corporal. O una persona puede estar en un normopeso
pero tener un déficit o ser vulnerable inmunitariamente porque no está comiendo de la manera adecuada para lo que su situación fisiológica o patológica lo requiere. ¿Vale? Les mencionaba ya lo que son sustancias inmunomoduladoras, ¿no? Son sustancias que van a ir fortaleciendo o que van a ir aportándonos defensas, sumando a este sistema de defensas que tenemos, nos van a ir sumando, fortaleciendo ese sistema. Fíjese que cuando hay una deficiencia de estas sustancias, se produce como un debilitamiento de este sistema inmune y ese propio debilitamiento del sistema inmune trae nuevas carencias, nuevas deficiencias, porque nuestro organismo, ante una situación de depresión del sistema inmune, no está en condiciones de aprovechar bien los nutrientes. Entonces, esto impacta aún más y llega así la predisposición o la mayor predisposición a enfermedades o a infecciones, a inflamación, etc. Aquí, con esta imagen, me gustaría transmitir lo que significa ese sistema inmunológico, ¿no? Y lo que el estado nutricional, entendido como algo totalmente ajeno, no dependiente directamente y exclusivamente del peso corporal, representa para la integridad del sistema inmunitario. Fíjese en el paraguas que está completo, cómo me hace esa cobertura, cómo me protege de todo lo externo que hablábamos antes, toxinas, alérgenos, virus, etc. En cambio, el otro paraguas en donde yo, a través de mis elecciones en cuanto a estilo de vida, diríamos fumar X cantidad, no cuidar las horas de sueño, no cuidar mi alimentación, el sedentarismo y demás, van a ir debilitando ese paraguas y lo va a hacer más susceptible, más permeable a todo lo externo y me va a hacer más vulnerable. Si ya tengo una patología de base, esto me va a añadir aún más predisposición a una nueva patología o a una nueva condición. ¿Vale? Entonces, la imagen del paraguas creo que es una imagen que nos puede rápidamente hacer pensar qué es lo que quiero para mí, ¿no? Quiero un paraguas completo con lo más impermeable posible. Entonces, recordemos esa diapositiva anterior en donde veíamos qué puedo modificar, qué está en mis manos y qué es lo que no está en mis manos con respecto a la integridad del sistema inmunológico. Aquí quiero hacer hincapié y lo voy a relacionar y verán en un segundito la obesidad. La obesidad ya sabemos que no es simplemente el tener unos kilos de más en forma sobre todo no sobre todo, en forma de grasa corporal, el exceso de kilos de grasa corporal. Esta obesidad se ve asociada, y está más que estudiado, con un déficit de sustancias inmunomoduladoras. Es decir, podemos ver una persona con una gran superficie corporal que realmente sea vulnerable inmunológicamente. Es decir, tiene una disfunción en su sistema inmunológico. ¿Y esto a qué se debe? Porque sabemos que la grasa depositada, la grasa subcutánea que se acomoda cuando ganamos kilos y kilos de peso, ya no es un tejido muerto, un tejido inerte, es un tejido que está produciendo constantemente, es como un órgano más. Esa grasa que depositamos es un órgano más que está en constante interacción con la microbiota, es decir, con la flora intestinal, con el resto de los órganos, y produce una activación de nuestro sistema inmunológico. Es decir, nuestra inmunidad lo está reconociendo en parte como una amenaza y está tratando de paliar esa situación, lo cual se llama inflamación crónica de bajo grado. Y es una situación que la vamos a ver
que está presente en las enfermedades cardiovasculares, en la diabetes, en la hipertensión, en el hígado graso. Esa inflamación crónica de bajo grado es un escenario en donde nuestro sistema inmune está disfuncional y que nos hace mucho más vulnerables a nuevas patologías. De ahí que cuando hay una obesidad, luego empiezan a haber una serie de complicaciones a lo largo del tiempo. Solo por poner un ejemplo, cito la obesidad. Pasa con muchas otras de las enfermedades más comunes, como la diabetes y demás, que tenemos a día de hoy. Y fíjense que justamente es esa implicación del sistema inmune el que a la vez me va a dificultar la pérdida de peso, me va a dificultar revertir esta situación. O sea, yo para revertir esta situación quiero perder peso, pero va a ser difícil por esta inflamación crónica de bajo grado que les comentaba. Esto lo pensé porque he visto unas noticias y seguramente hay gente, no sé si hay alguien de México en este momento y no sé cómo estará el escenario con respecto al coronavirus a día de hoy, pero sí que salían unas noticias ya la semana pasada en donde quizás veíamos que en España el coronavirus afectaba a personas, no digo en exclusiva, sino que una tendencia que afecta a personas mayores con alguna patología previa. Quizás en México se planteaba otro escenario porque hay una población con un elevado índice de obesidad y de sobrepeso. Se planteaba de que podría afectar a personas más jóvenes debido a que previamente tienen este estado tienen este índice de masa corporal alto y que justamente las hace, y lo dice claramente la nota y lo marqué por eso, hay una inflamación crónica de baja intensidad que lo hace más, es decir, que ese sistema inmune ya está con un trabajo, está haciendo un trabajo día a día. Y además ahora se añadiría, por ejemplo, el COVID, ¿no? Entonces, sería un trabajo extra para ese sistema inmune. Se trata de facilitarle la tarea al sistema inmune. Entonces, por eso apuntaba esta nota, porque me llamaba la atención y además hace mención de que al que el coronavirus activa o ataca, suele adherirse a una enzima que nos ayuda a controlar la tensión arterial. Al actuar a ese nivel, las personas con obesidad, al tener una mayor corpulencia, necesitan mayores cantidades de enzimas. Es decir, que tendrán muchas más enzimas disponibles para el que el COVID pueda actuar sobre ellas. De ahí la mención de este artículo, ¿no? Vale. En función de lo que hemos dicho, ¿por qué? Mari Carmen, lo sí. digo porque hay algunas de vuestras preguntas que las vamos a hacer quizá más al final, pero hay algunas que a lo mejor, como viene al caso, si te parece, como esta, la de Leonor, vamos a hacer. Dice, hola, soy Leonor, hipotiroidea tipo Hashimoto. ¿Debo tener en cuenta también esto de cara a lo que estamos hablando? Sí. Hola, Leonor. Sí, por supuesto, porque Hashimoto, claro, es autoinmune. Seguramente tendrás, bueno, hay veces que tratan y hay veces que no tratan con medicamentos el Hashimoto. No sé si es tu caso, si hay tratamiento farmacológico. Tarda un poquito porque sabes que hay como un pequeño lag, un pequeño retraso entre que nosotros hablamos y ellos se pueden conectar. O sea que a lo mejor mientras tanto tarda un poco, ¿vale? Pero sí que le diría a Leonor que la charla de hoy le viene muy bien porque es una situación, sí, toma Eutirox. Sí, la alimentación, a pesar de que el endocrino o alguien pueda decirte, no hay algo específico, es verdad, no hay algo específico, pero sí que sabemos que es una enfermedad autoinmune y como toda enfermedad autoinmune, se trata de facilitarle la tarea. Ese sistema inmune está trabajando constantemente y lo que procuramos es que no reconozca
algo propio como ajeno, lo que hablábamos, ¿no? Que no reconozca tus propias células como si fueran ajenas, sino que se relaje y piense que tus células, que sepa que tus células son tus células. Entonces, en ese sentido, todo lo que sean alimentos inmunomoduladores te vienen muy bien, además de controlar los otros aspectos que mencionábamos que puedes controlar. Siempre la actividad física, controlar la ansiedad, controlar lo veremos más adelante, la flora intestinal, la microbiota. Entonces, seguramente al final te puedan surgir más preguntas, pero sí que diría que esta charla es muy interesante para ti, para todo aquel que tenga también enfermedades autoinmunes, porque ahí es donde la inmunonutrición tiene muchas respuestas. Mari Carmen, preguntaba también Olga, que has hablado, decía que te había estado escuchando hablar del hígado graso, ¿no? Y que cómo podemos saber si lo tenemos graso. Bueno, generalmente el hígado graso es como una progresión, el siguiente paso aunque algunos médicos ya lo dicen con una analítica, en donde generalmente cuando nos hacemos una revisión, en un chequeo, un análisis, ¿no?, de sangre, nos sacan como un perfil hepático en donde salen unas enzimas, la GGT, la GOT, etc. Entonces, en función de cómo salga ese perfil, el médico puede decirnos, asociadas a si hay alteraciones en, por ejemplo, los triglicéridos, etc., nos puede decir, mira, fíjate, o vamos a hacer una ecografía abdominal para ver, porque hay sospechas de que ese hígado está en una situación que se llama, el nombre es un poco, pero se llama esteatosis hepática no alcohólica, es decir, es una situación como de inflamación del hígado previa al hígado graso. El paso siguiente sería el hígado graso. Y que esta situación que está viviendo ese hígado no tiene que ver con el alcohol, descartamos que sea el alcohol, sino que muchas veces se debe a problemas con la alimentación, triglicéridos altos, etcétera. Entonces, muchas veces esto revierte con un tratamiento nutricional adecuado. Se ve mucho, mucho en consulta. Entonces, ya te digo, es el paso previo. Si no lo controlamos, pasará a hígado graso y a partir de ahí es más delicada la situación para ese hígado que imagínate que está alterado en su función y no olvidemos que el hígado es como el laboratorio de todo el organismo. Necesitamos tenerlo muy, muy bien cuidadito porque pasa todo por ahí para detoxificar, se almacenan muchas sustancias y demás. Entonces, no sé si ahí responde a la pregunta de Olga, pero es algo que te digo que en consulta cada vez lo veo más frecuente y tiene asociación con el peso alto, el aumento de la grasa corporal, la alteración de los lípidos en sangre. Nos pregunta también Antonio Barreiro Lucas, que es si las personas inmunodeprimidas también, bueno, pues entiendo que también está muy, yo creo que puede ser este tema también muy importante. Y María nos habla del síndrome de Sjögren, si también es un riesgo. El síndrome de Sjögren es un trastorno que es autoinmunitario también y es un síndrome donde se destruyen las glándulas que están produciendo las lágrimas, ¿no? Con heces y la saliva. En este síndrome depende mucho de la clínica. Sí que es autoinmune, entonces las precauciones de siempre y tratar de tener, ¿no?, lo mejor posible y darle el menos trabajo extra a ese sistema inmunitario. Pero he visto grados y grados del síndrome, en donde hay casos en donde se ven afectados los jugos gástricos, los jugos pancreáticos, la bilis y demás para las digestiones, afecta mucho la salivación, hace propensa a una serie de infecciones. Entonces, en todo esto sí que hay cosas que podemos conseguir con la dietoterapia. No podemos curar, no, decir que se puede curar, no. La dietoterapia lo que hace es quizás reducir, evitar complicaciones, quizás reducir las molestias, no excluir la medicación de ninguna manera, pero sí ser un coayudante a la farmacología. Vale.
vamos, en principio, no sé si seguimos con ¿leemos alguna pregunta que tenga relación ahora? Es que quizá esta que están haciendo, Nancy, que guardamos tu pregunta, pero creo que igual un poquito más adelante la podemos hacer un poquito más introducida a la temática. Vale, seguimos. Entonces, les decía, y aquí vemos el brócoli que se come al antígeno, al malo de la película, lo que viene de fuera, ¿no? Entonces, con esto era, qué importante que es, con la alimentación, con el estilo de vida, con aquello que podemos modificar, tener una mejor calidad de vida. Aquellos que tienen una situación de enfermedad autoinmune, mejorar la calidad de vida. Necesitar quizás menos dosis de medicación, poder tener otros espectros de la vida como más controlados, más cuidados, evitar que esa enfermedad me vaya dificultando más el día a día, ¿no? También no olvidemos que día a día, hora a hora, vamos envejeciendo, que hay, necesitamos el oxígeno para vivir, pero a la vez ese oxígeno nos irá oxidando. Entonces, tener un envejecimiento lo más sano posible, en esto también radica la inmunonutrición. La inflamación, hablábamos de inflamación de bajo grado y que es común a muchas situaciones patológicas que son comunes a día de hoy, ¿no? La insulinoresistencia, la diabetes, la obesidad, y también la vulnerabilidad, ser menos vulnerables ante infecciones, ¿no? Si estamos inmunodeprimidos por medicación y por medicación, tenemos que extremar los cuidados y tratar de fortalecer, y de darle, como siempre digo, darle más trabajo, ¿no? a este sistema inmune. A mucha gente me dice, pero ¿cómo puedo saber, en qué analítica sé que tengo un problema de inmunonutrición? Bueno, hay muchas señales de tipo que los podemos ver, que en una consulta siempre miramos hay que mirar al paciente, ¿no? Y hay que ver cómo está ese... Indicadores pueden ser el pelo, pueden ser las uñas, puede ser todo lo que tenemos listado aquí, ¿no? Estos son los menos, los más habituales y los, digamos que los vemos o que podemos intuir o descifrar conversando con el paciente. Luego habrá muchos marcadores a nivel bioquímico para los cuales se necesitará pruebas específicas o incluso los mismos glóbulos blancos que nos determinan en una analítica de sangre de rutina, ya nos están dando información de cómo está ese sistema inmune, de cómo está la inflamación. Hay marcadores de inflamación que ya prácticamente en todas las analíticas que nos hacemos nos salen, entonces podemos ver cómo están. Se trata entonces de construir defensas, de construir ese paraguas o este escudo verde que tiene aquí el dibujito y actuando sobre aquello que podemos actuar. Consumir alimentos inmunomoduladores, la actividad física. Ya ven que no es una cosa en donde yo voy a comprarme un suplemento nutricional y ya mis defensas van a ser súper, archi y ultra, sino que tiene que ver con varias decisiones que tomamos en nuestro día a día. Tiene que ver con cuán activo, de acuerdo a lo que me guste y a lo que mi cuerpo me permita hacer en cuanto a actividad física. Tiene que ver con mantener un peso saludable. Tiene que ver con que si fumo, no fumo, si soy fumador, trato de reducirlo, necesito quizás alguna vitamina extra o tengo que extremar el cuidado de el consumo de determinados alimentos. El sueño, las horas de sueño, la calidad del sueño es muy importante para el sistema inmunológico. El control del estrés, y esto en AMADAC lo sabemos, la ingesta del alcohol y siempre consultar al médico si se tienen dudas, si se tienen
molestias o sensaciones, ¿no? que queremos estudiar. Vale, vamos a hablar entonces de, ya en lo que es la materia en sí de la inmunonutrición, que son los nutrientes. Y ver estos nutrientes, que son solo algunos, hay muchísimos más, pero estos son como los que vamos a encontrar en alimentos de consumo muy habitual, y van a ver que incluso algunos de ellos, algunos alimentos que consumimos con frecuencia, tienen varios de estos compuestos. Vale, la vitamina A. La vitamina A, y hay una foto para no... Está tanto en el reino vegetal como en el animal, y lo que sí hay que destacar que la vitamina A, como tal, el ácido retinoico, el retinol, que es la forma activa de la vitamina, la encontramos en alimentos animales, como la carne, los pescados azules, el huevo, pero que la forma de beta-caroteno la encontramos en hortalizas, sobre todo las de color amarillo, naranja, rojo, verde, y en frutas. Y este beta-caroteno se tiene que convertir un poquito en el organismo a la forma activa de la vitamina A. Es decir, que hay una conversión en el organismo, pero que lo puede hacer el cuerpo perfectamente. De aquí, quizás, de esta recomendación de ver las fuentes de los betacarotenos, de cómo está distribuido en hortalizas y frutas de distintos colores, viene un mensaje que los nutricionistas damos muchos, y es que en tu plato siempre haya como una variedad de color, alimentos de distintos colores. De esta manera podemos asegurarnos que estamos consumiendo distintos micronutrientes, que son los que le dan ese color a esa fruta, a esa verdura, a esa hortaliza, y que son pigmentos que nos aportan, en este caso, por ejemplo, betacarotenos, pero van a ver que esos pigmentos tienen muchas funciones que son interesantes. Recuerden siempre que puedan variar los colores de los platos. Fíjense a diario cuando hacen una ensalada, cuando las frutas que comen, de que vayan variando, que sean de distintos colores. Vale, la vitamina C, el ácido ascórbico. Este es como el rey, y a partir de que surgió esta alarma sanitaria del coronavirus, se disparó el consumo de vitamina C. Tiene sentido, es una vitamina antioxidante, pero quizás una vez ya permeable ese paraguas del que hablamos, nos queda luchar contra el virus, pero no podemos prevenir, ¿no? Se trata de mantenernos a diario con el sistema inmune lo más potente posible, ¿no? Lo que tiene la vitamina C, que la encontramos en todos estos alimentos, es que es muy lábil, es decir, es muy sensible a la luz, es muy sensible a la oxidación. Por eso, cuando hacemos un zumo de fruta, se dice que hay que tomarlo inmediatamente porque tendrá más vitamina C. Eso es verdad, ¿vale? Entonces tendrá más vitamina C en cuanto lo consumamos, ese zumo natural, más inmediatamente después de exprimir. Que no podemos, que se nos pasó media hora y no, bueno, no pasa nada, pero sí que es lábil la vitamina, y que también cuando se cocina, por ejemplo, si vamos a cocinar un brócoli, se recomienda cocerlo al vapor. ¿Por qué? Porque no hay contacto del alimento con el agua. Esta vitamina es una de las hidrosolubles, es decir, que si yo la hago hervir en agua, mucha de la vitamina va a pasar al agua de cocción, ¿sí? Y va a dejar el brócoli, va a migrar de ahí al agua de cocción. Puede usar el agua de cocción, ¿vale? Pero tendrá menos cantidad ese brócoli. Si yo lo cocino al vapor, concentrará mucho más, porque va a concentrar mucho más vitamina C el propio alimento. Y recuerden siempre que dentro de las frutas que les guste y que tomen a diario, hay muchas ricas en vitamina C, y que al menos una pieza de fruta cítrica al día deberíamos tomar. También traje un artículo de la vitamina C, cómo están tratando, por ejemplo, en Estados Unidos, una combinación de fármacos que se ven por aquí, pero que están
administrando dosis 16 veces superiores a la cantidad recomendada. Saben que cada uno de nosotros, por su edad, sexo, situación fisiológica o si tiene una patología, esos requerimientos de la vitamina C, del hierro, del magnesio cambian. No es lo mismo para un niño de 5 años que para una mujer que está embarazada en el segundo trimestre, ¿vale? Entonces, sabemos ante patologías que la demanda de este tipo de nutrientes aumenta. La inmunonutrición trabaja mucho estas cosas, como en situaciones patológicas incrementa la demanda de ciertos nutrientes. Aquí, por lo que he leído, no hay algo, están probando tratamientos con dosis muy altas de vitamina C. No es descabellado en el sentido que no sabemos si funciona o no, y bueno, porque también dependen de muchísimas cosas, pero solo lo traía como curiosidad. Por ejemplo, si somos fumadores, saber que las cantidades de vitamina C se triplican. Es decir, si yo soy una persona que no fuma, tendré X cantidad, digamos, 80 miligramos de vitamina C al día es la necesidad que yo tengo. Pero si yo fumo, tengo que triplicar esa cantidad, porque es un proceso de oxidación, es un daño, es un daño que ahora veremos los procesos de oxidación. Entonces yo tengo que contrarrestar esa oxidación con antioxidantes y uno de ellos es la vitamina C. Entonces es una manera de que vean cómo las situaciones, no solo patológicas, sino las elecciones que hacemos de nuestro estilo de vida pueden modificar lo que necesitamos en cuanto a nutrientes. No sé si hay alguna pregunta. Hay muchas. Hay muchas, sí. ¿Sigo? ¿Te parece? Si quieres, hay algunas que podíamos recuperar. No sé, Cristina, si te parece. Porque, por ejemplo, Carmen nos pregunta. Sí, vamos a ver. La inflamación, ¿no? Hay algunas que hablan sobre la inflamación y dice Carmen, he escuchado que la gliadina del gluten inflama el intestino de todas las personas. ¿Eso es cierto? A ver, yo no soy, si no hay una prueba, no hay un diagnóstico como tal, la gliadina es una de las implicadas en la enfermedad celíaca o en la sensibilidad al gluten no celíaca y demás. Entonces, excluir un alimento como el trigo, que es tan consumido por nosotros y demás, porque sí, no hay una evidencia que me asegure de que podamos mejorar o qué beneficios tendremos. Y determinar una causa-efecto tan importante, inflamar el intestino, no, de verdad que no hay una evidencia. No soy partidaria de quitar gliadina ni de quitar trigo si no hay algo que nos indique, y para eso hacemos pruebas con los médicos y demás, porque son muchos los factores que pueden inflamar la mucosa del intestino. ¿Sabes alguna pregunta más? Preguntaba también Leticia. Sí, decía Leticia que qué pasa con la vitamina D, que también se está hablando mucho de ella en todo esto del coronavirus. Sí, porque la vitamina D pasa algo curioso. Vivimos en uno de los países ¿no? con más sol de Europa, y si tú ves las analíticas que nos hacen, tenemos todos déficit de vitamina D. Entonces se suplementa mucho se está dando hidroferol, ¿no? Que es la forma en que se da la vitamina D. Y lo cierto es que la vitamina D, creo que todavía no sabemos todo de la vitamina D. Sabemos que ayuda a absorber el calcio y demás, buena para la osteoporosis, pero a nivel de depresión, a nivel de defensa, a nivel de enfermedades cardiovasculares, se están estudiando muchísimo. Entonces yo creo que sabremos en breve mucho más y tendremos más asociaciones de este déficit poblacional que hay de vitamina D y qué realmente significa. Yo diría que es una vitamina liposoluble, no podemos excedernos porque el exceso se almacenaría en el hígado y sería perjudicial, pero sí unos niveles normales de vitamina D asegurarnos, ¿no?
Y esto con una analítica de tu médico de familia lo puedes ver. Hay mucha información de vitamina D y ansiedad y depresión. Entonces, también es muy interesante. Otra pregunta también nos hace Sonia, que dice, entonces la obesidad produce entonces inflamación de los órganos. Yo tengo sobrepeso, 10 kilos de más, me siento hinchada. ¿La grasa entonces genera inflamación? Sí, pero no es una inflamación que tú puedas ver como cuando tienes una inflamación que te has golpeado la rodilla y se te ha hinchado. No es una inflamación que tú veas a simple vista. Es una inflamación a nivel celular. Es una inflamación que hay marcadores en sangre que nos pueden decir, hay citoquinas proinflamatorias, una serie de cosas que se pueden determinar para ver esa inflamación. Pero de por sí, el hecho de acumular grasa, el hecho de estar en esta situación implica una inflamación de bajo grado que ya se conoce y que tenemos que revertir porque es lo que nos hace susceptibles a que esto se vaya complicando, ¿vale? Y que estamos a tiempo y que se puede controlar. Decía también Antonio, no sé si era una afirmación, una pregunta, pero decía que si las dosis elevadas de vitamina C pueden producir diferentes trastornos, como cálculos renales, por ejemplo. Sí, pero es combinada con otras sustancias, y yo no me acuerdo cuáles, pero sí, puede, es decir, que la suplementación porque sí y porque la vitamina C es la panacea, no la recomiendo en absoluto. Además de que no hay, el problema es que no es que yo voy a tomar vitamina C y voy a ser inmune a todo y ya está. Son muchas las cosas que necesito. Y necesito que estén en cierto equilibrio. Y a veces lo que tomamos como suplementación no tiene el mismo efecto que aquello que tomamos con la alimentación por el hecho de que hay una sinergia entre todos los nutrientes de nuestra dieta, cosa que no lo vamos a conseguir con los suplementos. Y tampoco con los suplementos hay una gran variedad de suplementos en el mercado, muchos de los cuales, muchos, no nos aportan realmente lo que nos dicen que deben aportar. Entonces, mucho cuidado con la suplementación porque sí. Bien, sí, entonces podemos seguir más o menos porque luego ha hecho algunos. Antonio Barreiro dice también, es eso, que los ácidos grasos omega 3 se están utilizando como complemento a los trastornos antidepresivos. Eso lo veremos un poco más adelante quizás, ¿no? Sí. Eso es correcto y es uno de los inmunomoduladores, los omega 3. Ahora los vemos un poquito más adelante. Sigo por aquí, en donde hablamos de la vitamina E. La vitamina E es también una súper potente antioxidante porque gracias a esta vitamina se activan muchas enzimas que nos ayudan a luchar contra los radicales libres, que ahora les muestro un grafiquito en donde les sonará mucho más. ¿En dónde encontramos la vitamina E? Aquí quería recalcar que vemos los frutos secos, vemos el aguacate, la fruta desecada, etcétera, y los aceites de germen de trigo, aceite de soja, aceite de girasol, de maíz y de oliva, que sean prensados en frío, sin cocción. Es decir, si yo voy a freír con un aceite de oliva, se le fue toda la vitamina E, porque se oxida. Entonces, con las altas temperaturas se oxida y se perdió. Y la extracción de los aceites que vamos a tomar en crudo, que no sea una extracción a altas temperaturas y mejor utilizar siempre los aceites en crudo, ¿no? Agregar después de la cocción, porque es como conservan la vitamina E. Les decía que la vitamina E es antioxidante. Nos oxidamos constantemente por el solo hecho de respirar y utilizar el oxígeno, pero también por el sol, por la contaminación, por el estrés, por el tipo de comida que consumimos. Entonces es algo con lo que nuestro cuerpo tiene que luchar a diario. ¿Qué es lo que hace un antioxidante? Evita el daño de las células. Por ejemplo, aquí serviría como barrera para que esos radicales libres que derivan de todas estas situaciones que vemos aquí, entre otras,
El tabaquismo lo podemos poner aquí, el alcohol, las drogas, etcétera, son todos procesos oxidativos que producen radicales libres. ¿Y cómo contrarrestamos los radicales libres? O sea, nos ponemos entre el radical libre, ponemos un escudito para que no toque a nuestras células. Eso es lo que hace un antioxidante. Se pone él antes que la célula para que el radical libre ataque al antioxidante y quede la célula perfectamente sin daño alguno. ¿Vale? Pero por supuesto se trata de una cuestión de equilibrio. Si yo solo consumo antioxidantes con la dieta un día y soy una persona que con mucho estrés, que fuma mucho, que le gusta tomar excesivamente el sol, vivimos en ciudades grandes en donde hay mucha contaminación, no cuido mi alimentación. Claro, es una cuestión de grados, ¿no? Mi consumo de antioxidantes tiene que tener una relación con la exposición que tengo a esa oxidación. Vale, la vitamina D, aquí hablábamos, la vitamina D es liposoluble, entonces la vamos a encontrar en la parte grasa de muchos alimentos, en la fracción grasa. Por ejemplo, en la yema del huevo, en los yogures, en las sardinas, por ejemplo, sí, pescados azules, etc. Y sabemos que la vitamina D se sintetiza en la piel. Tomando un poquito de sol, se sintetiza un 90% de la vitamina D que necesitamos. Ahora, porque estamos en España, hay sol y hay tanta deficiencia de vitamina D. Algunos médicos dicen que es porque usamos mucha protección, incluso las mujeres usamos maquillajes con protección solar y demás, o porque estamos mucho más concienciados con el sol, pero hay algo que no cuadra todavía de por qué tenemos aquí al sur de Europa tanto déficit de vitamina D. Y creo que se va a abrir un abanico enorme con respecto a la vitamina D. Pregunta un momentito Sonia, que también como vemos que es pertinente ahora, es ¿qué vitamina D es de origen vegetal hay? De origen vegetal es difícil, pero sí que los champiñones tienen algo de vitamina D, la vas a encontrar mucho menos concentrada. Y poco más, la vitamina D, poco más. Generalmente la suplementan, vegetarianos y demás la suplementan. Dice Leticia también que si da igual cocinar con aceite de girasol o de oliva, por lo que tienen dicho de que se va por altas temperaturas sus buenas propiedades. Sí, de hecho diríamos que el de oliva resiste un poquito mejor las altas temperaturas, pero a nivel de antioxidantes las pierden todas. Es decir, que en una fritura no busquemos antioxidantes porque los habrán perdido. No es un método de cocción para conservar este tipo de alimentos. De ahí que viene lo de la dieta mediterránea y demás, que es un poco consumir esos aceites en crudo y todo para potenciar los beneficios que tienen los alimentos como tal, ¿no? Con el menor tratamiento posible. Vale, seguimos, sí. Vale, los omega 3, aquí preguntaba uno de los chicos y perfectamente, sí que se estudian a nivel de salud mental cada vez más. Y después podemos ver que hay tantas fuentes animales como vegetales y donde también el aceite de oliva es buenísimo y demás, pero también vemos que hay otros aceites que nos aportan otras cosas. Aquí tenemos el aceite de soja y el de cánola. ¿Vale? Entonces son más ricos en omega 3 y, por ejemplo, las semillas de chía, las nueces son opciones para aquellos que no consumen alimentos de origen animal. Y son inmunomoduladores, son, digamos, en todo proceso proinflamatorio, o sea, son capaces de cortar toda la cadena
toda la cascada de inflamación, de esta inflamación a nivel celular de la que estamos hablando, las pueden cortar los ácidos grasos omega 3. O sea, tienen una capacidad de hacer que esas rutas metabólicas deriven hacia otros sitios. Entonces el efecto es muy, muy bueno. En enfermedades autoinmunes se usan mucho también, pero hay que estudiar cada condición, ¿no? en particular. Dentro de los minerales y micronutrientes, por ejemplo, el cobre es un micronutriente porque necesitamos muy poquitas cantidades, pero es necesario para el sistema inmune. Y lo vemos aquí en toda esta serie de alimentos, el selenio y el zinc. Como ven, hay algunos que están presentes en alimentos que ya habíamos visto, ricos en otras sustancias, y los volvemos a ver aquí. Y por lo general en todos hay fuentes animales y fuentes vegetales. Solo mencionarlos para no agobiar mucho. Y, por ejemplo, el magnesio es otro, y muy relacionado con el músculo, con el sistema nervioso, con la transmisión del impulso nervioso, con el cansancio, con el estreñimiento, con muchísimas cosas el magnesio. Y después tenemos el hierro, que siempre lo asociamos no con la anemia y demás, pero que tiene una función inmune importantísima. Destacar que hay dos tipos de hierro para aquellos que se inclinan más por alimentos de origen vegetal. Hay un hierro hemo y un no hemo. El hemo es como el que el cuerpo absorbe más rápidamente y es más eficaz haciéndolo, y es el que proviene de alimentos de origen animal. Y el no hemo es un hierro, por ejemplo, el que tomaba Popeye, que tomaba las espinacas. Lo ponían súper fuerte a Popeye. Bueno, a Popeye lo que le pasaba es que para absorber ese hierro que le proveían las espinacas, dentro hay una conversión. El organismo se encarga de convertirlo a hierro hemo. Es decir, que se pierde un poco ahí en esa conversión, pero somos capaces de transformarlo y absorberlo. Sí que hay dos cosas que quería destacar, y que es verdad que, por ejemplo, si Popeye se tomaba las espinacas y se tomaba después un zumo de fruta rica en vitamina C, las va a absorber mejor ese hierro. Es decir, la vitamina C juntita con el hierro nos va a ayudar a absorberlo mejor. De ahí que, por ejemplo, cuando suplementan hierro, les dicen que se tomen un vasito, ¿no? Con un vasito de zumo de naranja o algo. Luego, hay como se puede bloquear, se bloquea la absorción del hierro, la disponibilidad del hierro en algunos momentos, y es cuando consumimos en una misma comida algo muy rico en fibra, o cuando tomamos café, té o suplementos de calcio junto con los alimentos ricos en hierro. ¿Sí? De ahí que los nutricionistas siempre tenemos cuidado, os damos consejitos para que se absorban mejor, para que no interfieran, ¿no? O dejar pasar cierta hora ese cafecito o ese té que tomamos después de la comida, dejar pasar un tiempo prudencial para que no interfiera en la absorción del hierro. Bien, los compuestos azufrados son otros, y son fitonutrientes que se encuentran, y aquí en la cocina española yo creo que muchísimo lo consumimos, el puerro, en el ajo, la cebolla y todos los que son crucíferas, ¿vale? Son compuestos que tienen azufre en su composición y que van a jugar un papel muy importante también en este sistema inmunológico. ¿Hay preguntas o sigo en la última partecita que quería? Sí que tenemos algunas preguntas, vamos, que tienen una relación. Dice Sonia, pero entonces las lentejas tienen fibra de por sí, ¿es que hace que no se absorba bien el hierro? No. Te diría que si lo combinas, por ejemplo, con algo con mucha fibra, pero no en el mismo alimento. Te diría, por ejemplo, si comes las lentejas con, algo con mucha fibra, con pan integral, por ejemplo, pero con mucho pan integral, es decir, que no hay un equilibrio entre las dos cosas.
Si es excesiva la cantidad de pan integral que tiene mucha fibra y te tomas las lentejas, ese hierro de las lentejas quizás no lo estés absorbiendo bien. Tratar de comerte solo una rebanadita de pan integral, las lentejas, y como el de las lentejas es un hierro, dijimos que es de origen vegetal, es un hierro no hemo, es decir, que necesita una conversión que no se aprovecha tanto como el hierro animal. ¿Cómo lo potencias también? Agrégale un zumito de limón, por ejemplo, si es en ensalada o algo, porque estás aportando vitamina C y por un lado la fibra puede interferir, pero la vitamina C te puede ayudar a absorberlo mejor. ¿Vale? Nos habla José Luis también que tiene el síndrome de Gilbert y aparte de otros factores, ¿hay algunos alimentos que puedan ayudar a su aparición? El síndrome de Gilbert es una alteración que sabemos que lo que produce es un nivel de bilirrubina alto, sí. Sí, para el síndrome de Gilbert sí que hay casos en donde la dieta, primero el control de peso, no sé cómo es el peso corporal, pero yo en casos que he tratado, el control del peso corporal, mantenerlo dentro de unos límites saludables ayuda muchísimo. Hay personas en donde el alcohol tiene unos efectos súper inmediatos y afectan mucho al síndrome de Gilbert. Y de ahí todo lo que sea el control de los lípidos en sangre también, el control de los triglicéridos, colesterol, o sea, chequearía todo eso. Es una condición que la vas a tener siempre, pero habrá momentos en que se agudice más o te dé más molestias. Entonces, saber en tu caso cómo está el peso, cómo está tu composición corporal, cuánta grasita, a pesar de tener X peso, si es normopeso, cuánta grasa corporal tienes, cómo están los lípidos en sangre, cuál es tu consumo de alcohol o de determinadas grasas de la dieta. Por ahí lo enfocaría. Dice Benito también que si hemos de entender que los hipertensos padecen una inflamación celular que les hace más débiles ante las agresiones, como por ejemplo el coronavirus. Sí, Benito, justamente lo que hablaba es que el coronavirus se fija a una de las enzimas que ayudan a controlar la tensión arterial. En los hipertensos, tendría que sería más médica la respuesta, más que de mi parte. Sí que hay algunos, he leído por ahí que algunos tratamientos sí que veían si las personas eran hipertensas y qué tipo de antihipertensivos estaban tomando para saber si afectaban o no, o se estaba estudiando si esto tenía relación o no con el coronavirus. Y sí que es verdad que la hipertensión produce una inflamación también de bajo grado, como es la obesidad y demás, por lo cual hay que cuidar mucho, tenerla muy bien controlada y controlar los riñones, controlar que hacerte los chequeos, controlar hacerte los controles oculares y demás, porque son en los pequeños vasos donde podemos ver cómo va progresando también y cómo se encuentra la integridad de esos vasos sanguíneos. O sea que primero dieta baja en sodio, que siempre se responde muy bien. No digo que no vas a tomar medicación, pero seguramente lo que necesites de medicación sea menos o evites con el tiempo que te vayan sumando más medicación, ¿no? Vale, pues si te parece, Mari Carmen, seguimos y luego seguimos con las preguntas. Vale. Este punto es, habíamos hablado en general del sistema inmunitario y quiero hacer hincapié a que todo lo que es flora intestinal forma parte de nuestro sistema inmunitario. ¿Sí? De hecho, pensamos ya que las bacterias, no solo bacterias, hay bacterias, virus y hongos y demás que se encuentran en la microbiota intestinal, son un mecanismo de defensa para agentes que han logrado, por ejemplo, algún antígeno a través de los alimentos, algo. Esta sería como una barrera
a nivel intestinal para evitar que llegado al colon proliferen, crezcan. Entonces, en lugar de que crezca el patógeno, mantener el equilibrio para que toda esa flora saprófita, esa flora intestinal buena, esté poblando nuestro intestino. La relación entre el intestino y el cerebro ya sabemos que es muy evidente, y no solo del intestino, la flora intestinal y el cerebro, sino con el resto de órganos. Hay, como cuando hablaba de la obesidad, hay una comunicación con el tejido adiposo, con la grasa, hay una comunicación con el hígado, hay una comunicación con el cerebro, es una comunicación bidireccional con todos estos órganos y dinámica, va cambiando. Y cambia tanto el mensaje por parte, si hablamos del eje intestino-cerebro, el mensaje por parte del cerebro, como la composición de la microbiota. La composición no es constante, va variando en respuesta a cómo está nuestro medio interno. Si hay agresiones, no hay agresiones, si hay ansiedad, no hay ansiedad, qué mediadores se han sintetizado, qué neurotransmisores se han producido. Entonces, lo que no sabemos es dónde empieza todo, si en la microbiota o en el cerebro, que está primero, ¿no? El huevo o la gallina, pero sí que uno afecta al otro, y así como juega la microbiota con muchísimos órganos, con todos los órganos del cuerpo, y incluido el tejido adiposo, los adipocitos. Y, sí. sí, perdón. Nos pregunta si es bueno, Salvador, para la flora intestinal el jengibre. Y también nos han preguntado antes, pero es que se me han borrado las preguntas a mí, no sé si las tienes tú, Cris, sobre una persona sobre los probióticos, ¿no? Sí, creo que leí algo, si lo recomendaba o no, si... Sí, recomiendas los probióticos, se compran en farmacia, están en los yogures. ¿Dónde encontramos los probióticos en la alimentación sin recurrir a los suplementos de farmacia? Perfecto, eso lo respondo en unas diapositivas más adelante. Había otra pregunta, creo que la leí por ahí, y que estamos ahora en lo que es intestino, la microbiota intestinal. Saben que cuando se altera, tiene el nombre de disbiosis, ¿no? Disbiosis intestinal. Se ha alterado la composición normal de la flora intestinal. Entonces, esa disbiosis implica, como hemos dicho, que está relacionada a la flora intestinal con órganos, con el cerebro y demás. El cambio no solo va a sufrir, ese cambio no solo lo va a sufrir el intestino, sino que se va a repercutir en otros órganos. De ahí que está un nuevo enfoque en lo que son las enfermedades, lo que había leído antes, enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y demás. Es partir de la microbiota para modular la respuesta del resto de los órganos. No tenemos todas las respuestas, es algo que a día de hoy, cada día sabemos un poquito más de la microbiota, pero sí que hay algunas líneas que ya podemos empezar a manejar. Y, por ejemplo, se puede hacer ya un análisis de tu microbiota, saber cuáles son los microorganismos que se encuentran en mayor proporción, menor proporción, y conocemos qué es lo que sería un equilibrio normal de esa flora intestinal. Entonces, podemos comparar cómo está tu perfil con respecto a algo que sabemos que es el equilibrio, ¿no? Entonces podemos modificar con alimentos, con suplementos, la composición de esa flora intestinal, y se puede tener una mejor respuesta. Por ejemplo, esto lo hacemos con personas con colon irritable, y sí que mejora la tolerancia, colon irritable, y por ahí personas que tienen intolerancia a la fructosa y demás. ¿Cómo mejora ese intestino? ¿Cómo es más tolerante a mayores cantidades de fructosa, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, este es como un nuevo enfoque para el tratamiento de muchas cosas, tener en cuenta, no olvidarse de esta parte que es la flora intestinal, y de la que, bueno, somos los nutricionistas los que trabajamos, ¿no? con ello. En este tema era como introductorio para hablar de los prebióticos y los probióticos, que lo
los habían mencionado, ¿no? Y que no confundirlos. El prebiótico son sustancias que lo que van a hacer fomentar el crecimiento de las bacterias buenas en nuestro intestino. Es decir, que en los prebióticos no encontramos las bacterias como tal, pero sí que son la comidita que les gusta para poder crecer, reproducirse y excluir a las que no nos gustan, que sean mayores, sea mayor cantidad las que nos gustan, las que son buenas y que puedan atacar a las patógenas. Y las vemos en cereales integrales, en la avena y distintos prebióticos. Aquí no he entrado con el nombre, que eso será para otro capítulo, ¿no? Todos los prebióticos que hay y demás, pero sí que les he querido poner alimentos que consumimos habitualmente. Bueno, la quinoa no sé si todos, pero no está rica. Las legumbres, remolacha, plátano, cosas que consumimos en general en mayor o menor proporción, pero que no son suplementos y que nos aportan estos prebióticos. Y luego tenemos los probióticos, típicamente el yogur, que son alimentos que contienen los microorganismos vivos, ¿no? Dentro de los yogures todos los yogures tienen este tipo, son probióticos, pero habrá algunos que tengan mayor cantidad, por ejemplo, los que dice efecto bifidum, ¿no? Después hay que comprobar que lo que dice la etiqueta realmente se traduce en un mayor número de microorganismos. Pero al decir que son efecto bifidum, quiere decir que cuando llegan a tu intestino, potencian el crecimiento, o sea, potencian el crecimiento de bifidobacterias, ¿sí? O sea, tienen bifidobacterias, tienen lactobacilos y forman estos, son vehiculizados por el alimento, llegan a tu intestino y forman parte de tu flora normal. Luego aquí, a ver si ustedes, Cris o Rubén, consumen el kéfir, el tempe, los encurtidos, las aceitunas tienen probióticos. Es que mientras tú hablas, nosotros hacemos competiciones de qué nos quedamos de tu... es que tienes unas diapositivas guays. Sí, nos gustan mucho tus fotos y tus Me encanta, diapositivas. entonces decimos, yo me quedo con plátano, yo me quedo con el, claro. Después tenemos el miso, no sé si miso como poco yo eso. Sí. Después el kimchi, después hay unas bebidas que lo vi. Ah, el chucrut, que es como el repollo este que está fermentado, que es de la comida alemana. Después hay otro repollo, como este repollo que es chino, que se llama, ¿cómo se llama? El kimchi creo que es, ¿no? Sí, es como la colchina, aquí le llamamos colchina, ¿no? Sí, la colchina, sí. Entonces, todos estos alimentos tienen probióticos. El kéfir, y alguien me pregunta aquí de que tiene intolerancia a la lactosa. Sí, porque hay kéfir de leche y kéfir de agua. Pueden tomar el kéfir de agua y además pueden tomar kéfir si tienen intolerancia a la lactosa. Bueno, de hecho, la industria ya tiene kéfir sin lactosa, o sea que lo pueden conseguir, que es de leche de vaca. Y también hay kéfir de leche de oveja o leche de cabra, que los intolerantes a la lactosa les sientan mucho mejor. Sí, hablando de intolerancia a la lactosa, dice Silvia, soy intolerante a lactosa, tipo de prueba a través de sangre, de tipo secundario. El médico de cabecera me ha dicho que coma productos con lactosa porque si no me voy a volver intolerante total. ¿Usted qué aconseja? Porque hay productos con lactosa que me hacen mucho daño a nivel intestinal. Como en el tema de las intolerancias, una de las cosas más importantes es tener en cuenta la tolerancia individual. No hay dos personas con la misma tolerancia. Está bien que no excluimos la totalidad de la lactosa y sería difícil excluir la totalidad de la lactosa porque se utiliza como excipiente en medicamentos, se utiliza como aditivo en muchísimos alimentos, en el jamón, es decir, que por lo que puedo intuir, esa intolerancia tuya te permite consumir esas trazas sin problema. Pero sí me centraría en evitar alimentos donde hay mayor cantidad. La leche, si la puedo tomar sin lactosa, si te gusta la leche y la consumes.
y sobre todo la leche y los quesos quizás más frescos, porque sabemos que los más curados y todo esto ya se ha fermentado gran parte de esa lactosa y tienen, pero muy poquita cantidad. Entonces me inclinaría un poco a que los quesos frescos y la leche, si es que consumes leche, sean sin lactosa, probar yogures normales con lactosa, si es que los toleras, y si no, pasar a los sin lactosa. Pero lo demás, excluir más lactosa de la que puedes encontrar, porque está por todos sitios, un chocolate con leche, muchas cosas, esas no, si no te dan molestia no hay por qué quitarlas. Sonia, se puede vivir sin lácteos, ningún mamífero sigue tomando leche cuando abandona la leche materna, por eso hay tantas intolerancias, simplemente nuestro cuerpo no está preparado. Sonia, no tengo la respuesta, no tengo la certeza que tú tienes sobre esa afirmación, ¿no? Ningún mamífero tampoco ha desarrollado el cerebro de la manera en la que la hemos desarrollado nosotros, para bien o para mal, y el uso que cada uno haga de ello, ¿no? Entonces, creo que somos comparables a otros mamíferos, pero hay cosas que también nos diferencian. No tengo una respuesta contundente a esto. Yo cuando trabajo con los pacientes veo qué les gusta, qué les sienta bien y respeto totalmente sus principios o sus creencias o sus valores en tal sentido. Mi obligación como nutricionista es adaptarme a ellos y darles la mejor alternativa posible dentro de todo este contexto que es cada paciente. Dice Claudio, soy diabético tipo 1. ¿Qué alimentos económicos recomiendas para mantener una buena proporción de proteínas y reforzar la inmunidad? Con diabetes tipo 1. Primero, digamos que una cosa simple sería todo lo que sean harinas, que sean integrales, porque vas a ver que te debes controlar la glucemia, y como los picos que puede haber con un integral o una harina blanca, ¿no? Eso seguro. Las legumbres, muy bien. Los frutos secos dentro de los que puedas, que no sean fritos, que no tengan azúcares. Yogures comunes. Hay que ver, bueno, si hay que controlar las grasas y demás, porque si eres diabético tipo 1, más control todavía tenemos que tener sobre los lípidos sanguíneos y demás. Pero las frutas quizás, la fruta que te guste, no me inclinaría, hay que tener en cuenta que el índice glucémico de los alimentos está estimado consumiendo el alimento solito. Si tú, por ejemplo, una fruta como el plátano la combinas con otro alimento, ese índice rico en fibra, ese índice glucémico va a ser diferente. Entonces, poder jugar con eso y muchísimas verduras, muchísima avena, que también es fuente de beta-glucanos. Creo que todo, como diabético, todo lo que hemos visto aquí lo puedes tomar. El problema son quizás productos más procesados industrialmente, pero todo lo que hemos visto en lo de hoy lo puedes tomar sin problema. Nos dice Silvi también una pregunta y es porque había hecho la pregunta cuando estamos hablando de los antiinflamatorios y que si el jengibre era un antiinflamatorio natural. Sí. ¿En polvo qué cantidad diaria es recomendable? No te puedo contestar esa pregunta. Tendría que mirarlo. ¿Qué cantidad? Y además hay que ver el jengibre, cuál es, depende de la concentración de los principios activos. Pero bueno, es una pregunta que puedo mirar y contestarte. Igual que la cúrcuma, ¿no? También es un antiinflamatorio natural y mucha gente lo está tomando y le gusta, y añadirla a la comida y está bien, lo podemos ver para que lo pongamos en Amadar, lo del jengibre y la cúrcuma. Perfecto. Dice Ana María que ha reducido el Helicobacter pylori aspirado de 7,7, a 3,1 con una dieta.
¿crees que es posible que desaparezca solo con la dieta? Es difícil porque es una infección. El Helicobacter necesita tratamiento antibiótico. Entiendo la resistencia que pueda tomar a tomar antibióticos, pero hay veces que reservarlos para estas situaciones en donde es importante porque ese Helicobacter puede hacerte daño en la mucosa gástrica o duodenal y demás. Me preguntaría si las molestias también han cambiado, si repetiría la prueba si hay alguna duda, si realmente te encuentras bien y demás. Creo que son cosas que hay que hablarlas con el médico, porque puede que por otros factores puedes que hayas sentido un alivio, por alguna situación estresante que habías tenido en otro momento y ahora no. O sea, son muchos los factores que pueden haberte ayudado a aliviar los síntomas sin el tratamiento indicado. Entonces, no lo dejes, síguelo, coméntalo con el médico, prevenir siempre. No soy partidaria de decirte que si te han indicado un tratamiento, no lo tomes, ¿no? Decía Sonia antes, que igual puede venir ahora también un poquito a cuento, decía Sonia, aunque soy delgada y estoy en mi peso normal, tengo mucha grasa en el estómago y siempre está inflamado. ¿Puede tener relación esto con mi sistema inmune? Muchas gracias. La grasa en consulta se cuantifica, eso lo podemos saber y podemos saber si estamos dentro de unos parámetros normales o no. Pero lo que es la hinchazón, la molestia, muchas veces tiene que ver con problemas de disbiosis intestinal, estreñimiento, alteraciones del tránsito intestinal, intolerancias, con otro tipo de cosas. Si la pregunta es grasa o se puede, en cualquier nutricionista y demás, seguramente cuantifica la grasa y te dice. Y además la inflamación de la que hablo a lo largo de la charla no es una inflamación que tú vas a notar, es una inflamación que solo podemos ver bioquímicamente, o si estuviéramos en tus células, que es invisible al ojo humano, no lo podemos ver, no lo puedes notar, pero que sí que es común los profesionales de la salud cuando estudiamos los mecanismos por los que se produce, se desarrolla una patología, vemos los mecanismos que están implicados y sabemos que hay mecanismos que se repiten y que están dando lugar a una serie de patologías. Entonces, te repito que esa inflamación no tiene que ver con la inflamación celular a la que me refería antes, que quizás tenga que ver porque hay algún alimento en la dieta y demás que te esté produciendo molestias o a veces un exceso de fibra que no ha acompañado correctamente de la cantidad de líquido adecuado. Son muchos los factores, pero no, repito, no es esta inflamación celular de la que hablaba, que es como común a la génesis de muchas patologías. Decía también Antonio antes que qué opinabas de la dieta FODMAP para enfrentar para enfermedad intestinal inflamatoria. Vale, la dieta FODMAP, yo trabajo con dieta FODMAP, pero es para intestino, para colon irritable. La enfermedad inflamatoria intestinal estaría, bueno, sí, también es verdad que para Crohn o para colitis ulcerosa se trabaja con la dieta FODMAP con algunas variantes. La dieta FODMAP lo que tiene es excluir muchos alimentos al principio y luego ir reincorporando de acuerdo a la tolerancia de cada paciente. Se utiliza mucho en disbiosis intestinal, en alteraciones de la permeabilidad intestinal, en colon irritable, en intolerancia a la fructosa, o cuando hay varias intolerancias, como sensibilidad al gluten, intolerancia a la lactosa, intolerancia a la fructosa. La verdad que va muy bien, pero es una dieta que te tiene que acompañar un profesional porque es una dieta que
Si se prolonga en el tiempo, te puede llevar a carencias, te puede debilitar, te puede incluso alterar aún más la flora intestinal y que vas a necesitar, además de dieta, seguramente suplementación desde un principio. Entonces no es una dieta, aunque hay listados publicados por toda internet, no te recomiendo que la hagas solo, que busques un profesional y no puede ser indefinida, tiene que tener un principio, un fin, o ir avanzando en esa inclusión cuanto antes de más alimentos. Bueno, este sería el final de la exposición. ¿Añadimos algo o vamos con las preguntas? Creo que termino, ¿no? Sí, yo es lo último que he visto, que yo tenía ahí cotejada la esta, prebióticos y probióticos, pues Sí. qué bonito. Oye, ¿cómo haces esas diapositivas? Me ha encantado. Son como las del país, está contando, como las del Sí. país, que me gustan mucho las diapos que tiene. Sí. ¿Cuál es tu secreto para las diapos? Pues la verdad es que busco por ahí y encuentro Buen cosas. gusto, ¿no? Vale. Bueno, muy bien, pues hasta ahora yo creo que hay muchas cosas que han quedado claras hasta ahora y que me han resultado además muy interesante este concepto de la inflamación también, ¿no? Que estabas hablando. Bueno, pues yo creo que les has dado a las personas como una herramienta más, porque lo que genera mucho la angustia, espérate, me voy a poner la cámara así, lo que genera mucho la angustia a las personas es esa sensación de que no pueden hacer nada, de lo incontrolable, ¿no? Y yo creo que si les vamos dando, que es lo que vamos pretendiendo hacer durante todos estos talleres, bueno, herramientas, instrumentos o localizaciones que sí puedan controlar, pues eso no veas cómo disminuye la ansiedad. Entonces, vamos a ver algunas cosas, porque esto es muy importante porque, claro, todos tenemos que tener en cuenta una cosa, este final de confinamiento no va a ser que vayamos a salir todos en tromba, ¿no? No. Imaginas, el día 26 salimos todos a la calle ahí mordiéndonos unos a otros, abrazándonos. No vamos a hacer eso. Sino que además probablemente, bueno, pues esta situación pues vaya a durar un tiempo, ¿no? Yo sé que el otro día Antonio Sánchez para algunos no fue en ese sentido muy halagüeño, pero yo creo que tenía razón, ¿no? Entonces, como van a decir, pues habrá cosas que no van a ir bien y que probablemente esto va a durar más tiempo del que estamos. Entonces, qué interesante es que durante todo ese tiempo nos cuidemos también, cuidemos nuestro sistema inmunitario y nuestra alimentación, no solamente durante la cuarentena, que eso es una cosa que tengamos. Entonces, ¿te parece que hagamos...? A mí se me han borrado todas las preguntas, Cris. Vale, yo las tengo, no te preocupes. Yo ahora sobro. Venga. A ver, Mari Carmen, dice Carmen, como poca carne y también poco pescado. No me gustan. ¿Qué puedo hacer? Nada, hay infinidad de alimentos que no hay nada que tenga la carne, que no la puedas conseguir en otros alimentos o combinando otros alimentos. O lo que dijimos, el pescado, las partes, quizás los nutrientes más importantes los puedes conseguir de otros alimentos. La cosa es saber combinarlo, pero con esto trabajamos los nutricionistas. Yo creo que es muy fácil decir esto es lo que hay que hacer y al que no le gusta, qué triste, ¿no? No, lo que hay que hacer es adaptar lo que recomendamos y lo que es más adecuado a, mira, no me gusta la carne, no me gusta el pescado, decido fumarme 2 cigarrillos al día o decido que voy a hacer, no sé, que quiero tomarme una copa cuando sale el fin de semana. Entonces, con esto es la realidad. Yo tengo que atender a tu necesidad. Yo tengo que darte la mejor respuesta adaptada a ti. Yo no estoy para decirte, no, tienes que comer carne, tienes que comer pescado. No, y si es por una cuestión de principios o lo que sea, yo me tengo que adaptar. Entonces, no hay un alimento que lo tenga todo. Eso es bueno y es malo. Es bueno en el sentido de que lo podemos reemplazar, o sea, podemos jugar con los alimentos. Es malo porque, claro, sería ideal que comamos algo y que nos dé todo lo que necesitamos en la cantidad adecuada. Pero
se puede hacer puedes tener una alimentación totalmente correcta sin la carne, sin el pescado. Habría que buscar de qué manera algún sustituto, alguna pequeña cantidad o simplemente excluirlos, ¿no? Y se puede, no hay problema con eso. Dice Carmen, mi hermano de vez en cuando tiene oclusión intestinal por una antigua operación. ¿Podría darle algún consejo? En caso de la oclusión intestinal es muy importante el tema de el ritmo intestinal, ¿no? El tránsito intestinal, la defecación, el tipo de... y entonces en ese sentido todo lo que es la alimentación, hay muchas cosas que se pueden hacer para regular el tránsito intestinal lo máximo posible. Ver qué tolerancia tiene a la fibra dietética, los líquidos, las temperaturas de los alimentos, las texturas. Se puede jugar con muchas cosas para, no digo que vamos a, lo que te digo, que esos episodios sean quizás los menos, reducir esos episodios, ¿no? Reducir las molestias. De eso se trata el tratamiento dietoterápico. Dice Silvi, tengo las defensas muy bajas por glóbulos blancos bajos. ¿Cómo podría subirlas con complementos alimentarios? Ya tomo vitamina C, D y el platicol que contiene plata. ¿Cómo era la pregunta, la primera parte? Sí, tengo las defensas muy bajas por glóbulos blancos bajos. ¿Cómo podría subirla con complementos alimentarios? Dice que ya toma la C, la D y el platicol que contiene plata. Es que así con con lo que me cuentas no te podría dar una respuesta. Tendríamos que ver por qué, desde cuándo esos glóbulos blancos están así, qué hemos visto con el médico, quién te ha visto, qué te recomiendan, una serie de cosas porque es una situación en donde no me atrevo a decirte una solución sin conocer el caso. Dice Marta, ¿estudias nutrición asociada a procesos oncológicos? Tengo informaciones contradictorias con el consumo de lácteos para el cáncer de mama de tipo hormonal. Sí, de verdad que hay información contradictoria. Sí que hay cosas muy claras para el cáncer de tipo hormonal, como por ejemplo evitar la soja por las isoflavonas y demás. Y la leche, es que primero ver si cuánta leche tomamos, nos gusta realmente la leche, podemos sustituirla por otra cosa, podemos reducir la cantidad que tomamos reemplazando el resto con otra cosa. Como no te puedo afirmar esto, lo que me estás diciendo, buscaría un punto intermedio, porque todavía no hay un sí enorme que nos diga eviten la leche en tales situaciones. Pregunta Sonia, ¿cuál es la mejor forma de tomar suplementos de probióticos? Por ejemplo, si has tomado o estás tomando antibióticos. Bueno, generalmente ahora los médicos lo que hacen es cuando te dan un antibiótico, darte un probiótico a la vez. La verdad que sí, que tomarlos juntos estaría bien. Lo que pasa es que también ya cada vez podemos saber mejor ante tal situación qué probiótico nos vendría mejor, que cepa, ¿no? Hay cepas, especies, hay muchísima variedad. Y también calidad de los suplementos que compramos. Por ahí el que a veces tiene que ver, a veces sí, a veces no, con cuestión de precios y de ¿no? lo que la farmacia tiene en promoción o algo, y que por ahí no es lo más adecuado. Pero sí que es una manera correcta de cuando tomas un antibiótico, también tomar un probiótico. Pregunta Ana María, ¿cómo se puede solucionar la permeabilidad intestinal? Hay la permeabilidad intestinal ocurre que la pared del intestino tiene celulitas que están pegaditas unas con otras. Lo que pasaría es que por alteraciones en la integridad, en la composición de esa pared, se han abierto poros. Y lo que hace es que pasan muchas sustancias a través de esa pared intestinal y van a ir hacia el cerebro, hacia una serie de órganos,
De ahí que la permeabilidad intestinal está asociada con la alteración de la flora intestinal. Yo empezaría por estudiar la flora intestinal y hay nutrientes, por ejemplo, la glutamina, que sirve para fortalecer esa pared intestinal. Pero de nada nos sirve fortalecer la pared intestinal si no sabemos un poco la causa, de dónde viene, qué hay alterado. Entonces, se trataría no solo de subsanar eso, sino de saber cuál es la causa, qué es lo que nos está originando eso, porque nos va a volver a suceder. Entonces, una de las causas más comunes es la disbiosis intestinal. Entonces, se trabaja con probióticos, se trabaja con la dieta y se trabaja con nutrientes para la pared intestinal. Pregunta Eileen. ¿La caída del cabello está asociada a la falta de alguna vitamina o nutriente? Si es así, ¿qué puede ayudar a detenerlo? ¿La carencia de? La caída del cabello. Muchas veces con anemia, con zinc, con algunos de los minerales que vimos. Te diría que en las diapositivas que vimos hay algunos alimentos que repases si los estás consumiendo habitualmente, y a veces es una cuestión de alteración también de bacterias y demás del cuero cabelludo, y que eso lo tiene que ver el dermatólogo y ver un tratamiento local, ¿no? Pregunta Carmen. ¿Con qué podemos endulzar los alimentos si dicen que el azúcar es tan malo? A ver, el exceso de azúcar es malo. El azúcar en sí en ciertas cantidades no es. Si tú vas a endulzar y no te gustan los edulcorantes porque no te gusta el sabor, y además porque yo recomiendo recomiendo edulcorantes, recomiendo el azúcar en su cantidad justa. No soy soy muy anti poquitas cosas. Entonces si dentro de los edulcorantes te gusta la sucralosa o te gusta la stevia, me parece bien. Y si usas unas cucharaditas para endulzar el café y el té, azúcar normal, no me parece que esté mal. Tengo que saber el contexto de toda tu situación fisiológica, patológica, para también saber si sería lo más recomendable o no. Dice Silvia, tengo las uñas estriadas y se me parten enseguida. ¿Están asociadas a la carencia de vitamina D? Sí, y a la carencia de calcio también. Entonces, la vitamina D afecta a nivel intestinal. Si no tenemos vitamina D, no se absorbe bien el calcio. Entonces, mi pregunta es si te has hecho una analítica y te han dado vitamina D o cómo te ha dado la vitamina D. Y a partir de ahí se puede... Estaba leyendo si me ponía algo, pero no. Sí, sí, tiene que ver con la vitamina D, con el calcio, sí. Si queréis ya puedo ser útil, vale. porque ya he cogido la... Ya las ves, ¿no? Ya las veo. Entonces, nos dice Sonia, ¿no? Vamos por esta. Si hay alimentos contraindicados para el cáncer de ovario. Los cánceres de tipo hormonal, yo como de algún ginecólogo o oncólogo que me haya dicho concretamente la soja, ¿no? Evitar. Pero luego más, no, que yo te diga con un sí grande y absoluto, no. Dice Marta, no tomo lácteos, no me gustan mucho y no me sientan bien. No me han hecho las pruebas, pero también me sientan mal los sin lactosa. No tengo carencias por no tomar lácteos, tomo yogures y bebida de almendras. No sé si he de complementar con algún alimento recomendado o con suplementos. Para saber, tendría que conocer el resto de tu dieta. Tengo que saber todo, no solo qué haces con los lácteos, sino qué haces con el resto, qué eliges del resto de los alimentos que hay. Que no tomes lácteos no tiene por qué ser un problema. Y también dentro de los lácteos están los quesos, están, no sé, algún tipo de queso a lo mejor tomas, o algún tipo de yogur,
Y si no los tomas, bueno, es un grupo importante dentro de la alimentación, pero la industria tiene también ya muchas variantes que a lo mejor algunas te sienten mejor y si no, tratar de compensarlo por otro lado. Pero se puede vivir también sin tomar lácteos. Si no te gustan, no te podemos obligar. Eso no sería una respuesta de un profesional que te diga, no, tienes que tomar lácteos y ya está. No es una imposición. Hay que buscar lo que te guste y lo que te siente bien. No se te oye, Rubén. Nos pregunta Miguel Ángel que qué recomiendas para alguien que padece el síndrome de Barrett. El síndrome de Barrett está relacionado con el esófago, ¿no? Sí. Y entiendo que es como que las células del esófago cambian por otras, ¿no? Y el reflujo también influye, ¿no? Lo que tenemos que trabajar ahí es cuál es tu sintomatología. Si tú me preguntas si hay mucho reflujo, si hay mucha acidez, si hay una serie de alimentos que sabemos que van a calmar eso. Podemos seleccionar mejor los alimentos, las formas de cocción, los horarios de las comidas, por ejemplo, el horario de la cena, también cambios en lo que, un poco en el estilo de vida, en los horarios que tienes, en cuándo comer, cuándo acostarte, cuánto tiempo pasa entre cada comida. Digamos, hay una serie de cosas que tendríamos que ver para ordenar esa alimentación y aliviar la sintomatología. Pero sí hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la calidad de vida, de eso se trata. Vale, pues vamos con la penúltima, que dice Ana María, ¿la dieta puede solucionar el reflujo laringofaringeo? Sí, ayuda bastante. Hay casos y casos, no puedo decirte que 100%, pero sí que he tenido casos en donde ha mejorado mucho. Pero necesitamos también un buen diagnóstico, necesitamos siempre del médico que sea quien diagnostique, quien nos dé un tratamiento de base y con la dietoterapia ayudar a ese tratamiento. Dice Mario si el cáñamo en polvo es bueno como fuente de proteínas y que si aporta algo más. Sí, es fuente de proteínas, pero no es algo que puedas tomar, no sé, yo lo veo inviable tomar en grandes cantidades como para que sea una fuente de proteína en tu alimentación, como puede ser quizás una legumbre o un pescado o un huevo. Entonces, creo que puede sumarte si lo tomas en pequeñas cantidades, porque es difícil tomar mayor cantidad y puede ser un extra, un extra, pero no una fuente como tal de proteína diaria. Pero cuando hablamos del cáñamo en polvo, Mari Carmen, ¿estamos hablando de la flor o estamos hablando de toda la planta? No, de la flor. Madre de Dios, sí. Ya, pero tiene sus efectos, ¿no? Entiendo. Claro. En ese sentido, que no puedes comer mucho. No. Que luego no sienta mal. Vale, y dice Paola si hay algo para fortalecer las vías respiratorias, ya que ella es asmática. Las vías respiratorias. Bueno, todo lo que hemos visto en cuanto a inmunidad, no hay algo específico. La inmunidad es un sistema, un conjunto, ¿no? Entonces, puedo decirte sin conocer el caso en especial ni particularidades tuyas de que siempre que puedas tener estos mínimos cubiertos, va a ser efectivo y siempre seguir el tratamiento farmacológico que lo tendrás que tener siempre. Vale, y nos quedarían 2 preguntas más para finalizar y luego ya aplaudir todos. Nos quedaría el de Sonia que dice alguna recomendación dietética para la candidiasis crónica. Bueno, en la candidiasis crónica lo que se busca es que bajar los azúcares sobre todo. Y ya sé que puede que no seas una persona que toma azúcar como tal
pero se trata de que sea una dieta hipofermentativa, se dice, ¿no? Evitar los azúcares y de alguna manera cierta dieta en la que se van a excluir algunos alimentos para luego reincorporarlos. Lo que te diría es que es como un caso como las intolerancias. La tolerancia es tan particular en los casos de candidiasis que recomendaciones generales son un poco arriesgadas. Pero hay gente que incluso en alguna época no tolera bien los azúcares de la fruta o legumbres. Entonces hay que ver cada caso en particular. Y no se te oye, Cris. Perdón, vamos con la última, si te parece, que dice Eileen, ¿puedes ofrecer alguna sugerencia de alimentos para un paciente con K de próstata y columna que ha ¿El qué? Cáncer, supongo que será, ¿no? Ah, vale, digo, yo lo voy a leer tal cual, a ver si va a ser algo que no conozco y meto la pata. Cáncer de próstata y columna que ha perdido el control de esfínteres a fin de ayudar a la evacuación. No podría responder algo, es muy, muy delicado y no conozco, discúlpame, pero no conozco la totalidad y también aquí habrá mucha medicación que pueda afectar o interaccionar con los alimentos y demás, entonces no me aventuraría en responder nada. Pues muy bien, pues es que eso está bien. O sea, hay veces que cuando no tenemos una información, eso es lo que tenemos que hacer. No sabemos, porque no sabemos de todo. Así que nada, pues os vamos a esperar en los siguientes webinars, pero decirte, los aplausos de las 8 hoy van por ti, Mari Carmen. Por lo menos lo sabemos los que estamos haciendo el webinar. Y nada, espero que os haya servido todo el tema y os haya servido. Yo creo que, porque aparte yo creo que va a dar mucho que hablar durante todo este tiempo, ¿no? María Luz dice muchas gracias, Ángel también, reitera también las muchas gracias. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo también. Un aplauso, dice, para todos. Dice que se va su aplauso vecinal. Carmen dice que muchas gracias a los tres por este seminario tan instructivo. También Ana María, nos reitera, Paola, gracias Silvia. Pilar, muchas gracias a los tres. Vuestros consejos son bienvenidos. Silvia dice, ha estado genial. Marta también. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que estáis despidiéndoos. Y vamos a ver, entonces, nos vamos a ver, que lo sepáis, el viernes. Sabéis todos cómo escribiros, ¿no? Sabéis que tenéis que ir hasta la página de Amadag. En la página de Amadag ya sabéis que tener esto de gestiona tu miedo al coronavirus. Y bueno, pues vamos a tener los otros 2 webinars de momento que vamos a tener. Tendremos uno, ya sabéis, con Pablo Iglesias, que no es nuestro vicepresidente, es un médico. Y nos veremos el viernes, que yo creo que puede ser un webinar súper interesante sobre cómo gestionar el sufrimiento. Él es experto porque él ha trabajado con temas de paliativos. Luego está el tema de Focus, que vamos a ver también, bueno, aprender técnicas también para poder enfocar también nuestra atención ante esta incertidumbre, ¿no? Cómo manejar nuestra cabeza, ¿no? Cómo manejar nuestra mente y nuestras distorsiones ahora mismo que vayan a aparecer. Otro que estamos ahora en busca de filósofo, que si no lo hacemos nosotros, porque a mí siempre me ha gustado mucho la filosofía, pero es sobre, bueno, consejos en principio sobre filosóficos prácticos, ¿no? Desde los epicúreos hasta los estoicos, hasta los cínicos, hasta, bueno, hace 2000 y pico años ya se estaba haciendo esto de lo que luego derivaría la psicología cognitivo-conductual. Así que nada, iremos viendo de todas formas porque todavía nos queda tiempo. ¿Sabéis que estamos hasta cuándo es? ¿El 26? ¿No? ¿Cuándo acabamos? El 26 de momento, sí. El 26. Pues luego ya te veo muy positivo yo con el día 26. Bueno, pero a lo mejor vamos saliendo por partes. Primero vamos sacando una pierna, luego vamos sacando... ¿no? Efectivamente. Vamos haciéndolo así, poco a poco. Primero medio niño, luego
vamos a ir así. Así que nada, nos vemos. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por todo. Gracias, Mari Carmen, un placer. Así que nos vemos. Hasta Hasta luego, luego. chicos. Gracias. Hasta luego.